¿Qué tal? Buenos días. ¿Pueden de favor confirmarme si ven mi pantalla y me escuchan bien? Sí. Muy bien, gracias. Bueno, mi nombre es David Ramírez. Vamos a ver lo que es un tema de cambio, el FOR 180 y el uso de su frecuencia de 5 GHz. Algo que en general lo que viene siendo la frecuencia, qué son las frecuencias, para qué se debe de utilizar esta frecuencia y cuáles las opciones que nos da en el equipo FOR 180. Muy bien. Bueno, el equipo FOR 180, como bien sabemos, maneja un rango de frecuencia de 4.9 a 5.9 GHz. En lo comercial, el FOR 180 va a venir como 5 GHz. En realidad, lo que nos ofrece esta antena, esta FOR 180, va a ser el rango donde podemos escoger una frecuencia de 4.9 GHz hasta 5.9 GHz. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos escoger una frecuencia ya sea 4.9, 5.1, 5.2, 51.16, hasta llegar hasta el 5.9 GHz. Y a su vez, esto nos va a dar referencia a que podemos trabajar en un ancho de canal de 5, 10, 20 y hasta 40 MHz. Traducido esto es, yo utilizo una frecuencia en 5.3 GHz en un ancho de canal de hasta 40 MHz. Esta velocidad que escojamos, por ejemplo, la máxima de 40 MHz, nos va a proporcionar hasta más de 200 megabits por segundo de capacidad real. Esto se va a ir reduciendo en base al ancho de canal que estemos manejando en la frecuencia. Las antenas son MIMO. MIMO quiere decir que es un múltiple input, múltiple output, es múltiples entradas y múltiples salidas. ¿Vale? Tu ganancia es de 16 dBi. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo una ganancia de hasta 16 dBi con una potencia real de 30 dB. Esto se va a ver reflejado en la frecuencia que vayamos a elegir. Según la frecuencia, vamos a ir monitoreando o ir escogiendo nuestra ganancia con nuestra potencia. Frecuencia, bueno, ¿qué es una frecuencia? La frecuencia es la cantidad de oscilaciones por segundo en una onda electromagnética. Esta va a determinar las propiedades y la utilización de la onda. Las frecuencias se miden en hercios. Se abrevia HZ. Y pues no sé si alguien tiene el micrófono abierto que lo pueda cerrar de favor o nos quiere compartir algo. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Está sonando? Ok. Continuamos. Como les decía, la frecuencia se mide en hertz y su símbolo es el HZ. Un hertz es una oscilación por segundo. Un kilohertz son 1000 oscilaciones por segundo. Y un megahertz son 1.000.000 de oscilaciones. Un gigahertz equivale a 1.000 millones de oscilaciones. Entonces, esto para tenerlo en cuenta. No hay que confundir los términos de hertz, megahertz y gigahertz. La fórmula genérica universal para todo esto es frecuencia igual al número de oscilaciones entre tiempo. Ok, esto nos lleva a las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas
se propagan mediante una oscilación de campos eléctricos y magnéticos. Entonces, en base a la frecuencia que utilicemos, vamos a estar propagando esas ondas electromagnéticas. Lo que el por 180 nos está ofreciendo es un amplio rango de frecuencias para poder utilizar o desplazar lo que viene siendo nuestros datos, así que lo que queramos pasar de un lado hacia otro o viceversa. Ok, hay frecuencias libres y frecuencias licenciadas. ¿Cuáles son las frecuencias libres? Las frecuencias libres son las de 2.4 GHz y 5 GHz, que son las más comunes o que conocemos todos. A diferencia de las frecuencias licenciadas. Las frecuencias licenciadas, ¿cuáles son? Ok, puede ser desde 900 MHz, 3 GHz, 4, 10, 11 y 24 GHz. Esas son licenciadas. En esas frecuencias hay que solicitar permisos a los ministros de comunicaciones del país para poder usar e instalar, y usualmente pues sí hay un costo en esas frecuencias. Entonces, ¿por qué no tenemos esas frecuencias por 180? Porque son licenciadas, se requiere de un licenciamiento. El por 180 utiliza solamente la frecuencia de 5 GHz, que equivale de 4.9 a 5.9 GHz. Ok, las opciones de la frecuencia, tenemos unas ventajas. ¿Cuál es la ventaja de la frecuencia de 900 MHz? Pues bueno, la ventaja de 900 MHz, en resumen, es que tiene una tolerancia mucho mejor al pasar los obstáculos, como por ejemplo árboles y pequeños obstáculos contra frecuencias más altas. Y la de 2.4, así que todos los dispositivos que conocemos de forma inalámbrica utilizan esta frecuencia. Y la de 5 GHz, las cantidades grandes de espectro disponible. ¿Qué quiere decir esto? 2.4 me parece un espectro mucho más limitado. Solamente tenemos 11 canales. Y en 5 GHz me puede ofrecer un espectro mucho más grande disponible, separados por 20 MHz de ancho de banda. ¿Pero cuáles son sus desventajas? Ok, la de 900 MHz, la desventaja más grande que tiene es el ruido. ¿Sí? Es el ruido, es un ruido demasiado alto y no está autorizado por todo el mundo, esa es la desventaja. La de 2.4 GHz tiene demasiada interferencia de teléfonos sin hilos, puede ser microondas inclusive, ¿vale? La desventaja de 5 GHz es la propagación es más débil. La señal me llega a mucho menos distancia que una de 2.4. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Muy bien, continuamos. Bueno, aquí una pequeña gráfica de 2.4 contra 5 GHz. La interferencia de 2.4 es mucho mayor que la de 5 GHz. La distancia en 2.4 GHz va a ser mucho mayor que en una distancia, una antena de 5 GHz. Y la velocidad me favorece en 5 GHz que en 2.4. El ancho de canal. ¿Qué es el ancho de canal? Bueno, el ancho de canal consiste en la cantidad de Hz que un canal está en condiciones de procesar, ya que puede ser con anchos de canal de 5, 10, 20 y 40 MHz. Esto es la cantidad que vamos a pasar de bits o de megabits en un canal. Por ejemplo, yo tengo una frecuencia de 5 GHz, escojo el canal, no sé, el 24, y en ese canal 24 escojo un ancho de canal de 20 MHz. Va a ser la cantidad de datos que voy a estar pudiendo pasar. Entre más ancho de canal tenga, más megabits voy a poder pasar. Pero esto también influye lo que viene siendo el piso de ruido o los ruidos que voy a tener en cada canal. Un ancho de canal estable sería, por ejemplo, el de 20 MHz. Un ejemplo sería esto, una analogía del espectro electromagnético.
Si bien ustedes saben, si en un carril, digámoslo así, este va a ser de 10 MHz, pues yo puedo pasar un vehículo nada más. De 20 MHz puedo pasar hasta 3, 4. De 40 MHz puedo pasar mucho más. Pero esto ya va a depender de todo el ruido que tengamos. ¿Cómo se vería así? Pues, bueno, el espectro electromagnético es el conjunto de radios con la mayor longitud de onda y menor frecuencia. En el otro extremo encontramos los rayos gamma, siendo la radiación de menor longitud de onda y de mayor frecuencia. Sería una analogía de cómo se vería el espectro. Ahora bien, ¿cómo determinamos qué canal o qué frecuencia utilizar? Bueno, hay programas que nos dan esta solución o nos pueden ayudar a visualizar qué opciones tenemos en canales. Uno de esos programas se llama Insider Home. Pueden descargarlo, inclusive hay más programas todavía. Ese es uno gratuito, ¿sí? Aquí estamos viendo lo que estoy haciendo. Mis frecuencias me da tanto la de 2.4, que es la más utilizada, como la de 5 GHz. Aquí me dice el espectro que tengo, la cantidad de señal, los radios, el número de canales en el que está operando este mismo radio y el número de bandas con lo que está operando. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Okay. Aquí está el programa. Y como pueden ver, se va a ir llenando con las cosas que va encontrando y me va a decir que yo tengo una señal de 38 dB y en los trabajos canales 1, 11 y 13, que viene siendo en 2.4, ya que este access point es dual band, y trabajo en los canales 40, 161 y 161 y 157 en 5 GHz. ¿Cómo yo lo seleccioné? Ok, me basé en esta tabla. Si pueden ver ustedes aquí, en esta tabla de 5 GHz, los canales 36, 44, 52 y 60 están ocupados. Ya están ocupados. Entonces, lo que hice yo es alejarme de ellos y estar en un canal desocupado. Lo que me proporciona que yo tengo una buena cobertura en lo que vienen siendo los dispositivos móviles. No voy a tener interferencia, no tengo ruido y tengo una buena señal. Una mala señal, ¿cuál sería? Por ejemplo, esto. Menos 80 dBm. Esa sería una mala señal. Y trabaja en la banda B, G y N. Debe ser un 2.4. Por ejemplo, en esta, yo estoy teniendo buena señal, excepto en una, que es un ancho de canal de 40 MHz. Tanto en 5 GHz como en 2.4 tengo buena señal. Ok, este programita lo podemos utilizar para saber qué canal voy a utilizar en mi frecuencia. Por ejemplo, el por 180 me puede ofrecer esa opción. La antena por 180, ya estando en sitio, tú le puedes recomendar al cliente, ok, tu antena te va a servir para que puedas hacer el escaneo de frecuencias. ¿Cómo se vería? Se vería así más o menos. Ese es el escaneo de frecuencias desde el for 180. Aquí me está diciendo que tengo lo que viene siendo mi disposición de average o el piso de ruido y la estadística y aquí el espectrograma. ¿Sí? Esto va a hacer que el radio escuche o la antena por 180 escuche lo que tiene alrededor y nos va a estar mostrando cada paso cómo se va llenando el espectrograma. Aquí nos dice que ya está, que aquí hay ruido, que aquí no, casi no hay ruido, aquí sí hay ruido. Así podemos escoger un canal mucho más limpio. No sé si tengan alguna duda de cómo seleccionar el canal de frecuencia.
Muy bien. ¿Cómo vamos a lograr eso? Con un enlace limpio. Un enlace limpio, con una frecuencia limpia, con un canal que no esté saturado o que esté limpio, logramos un enlace perfecto, un enlace sin interferencias, sin ruido. Les comentaba, en el FOR 180 contiene esta opción. Esta opción en el FOR 180 se llama Spectrum Analyzer o analizador de espectro, ¿vale? Se encuentra en la parte de, creo que no está en la lámina, pero lo encontramos en la parte de configuración, en la parte de modo, en operación modo o modo 2 de operación, le ponemos Spectrum Analyzer y el equipo se va a reiniciar y nos va a mostrar lo que viene siendo esta pequeña tabla. Esta tabla donde se va a ir registrando todo lo que viene siendo el espectro electromagnético. Es muy importante recordarle al cliente que el FOR 180 trabaja en este rango de frecuencias y que no se vaya con la idea que solamente tiene una frecuencia a utilizar, ¿vale? Que muchos se confunden con la de 5.8 GHz. En este caso no, FOR 180 se maneja de 4.9 hasta 5.9 GHz, con anchos de canal de 5, 10, 20 y 40 MHz, con los que puede estar trabajando el cliente según la necesidad que tenga de transportar datos. ¿Alguna pregunta o duda que tengan acerca de la frecuencia, ancho de canal, ancho de banda? Muy bien, perfecto. Bueno, les agradezco que hayan estado este día. Mañana vamos a continuar. Cualquier cosa aquí estoy. Me pueden contactar por los correos de capacitación@tvc, david.ramirez@tvc, o por mi Skype, que es david.ramirez.tvc.mx. Que tengan excelente día. Y el ejercicio ya está en Chamilo, ya está la evaluación, ya está la encuesta, y lo pueden contestar, de favor. Gracias a ustedes, que tengan excelente día.